Hola a todos, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a esta tercera parte en la que vamos a hacer la iluminación a RGB, a la placa base que aprendimos a elegir en el primer capítulo y la que hicimos el montaje en el segundo capítulo. Como podéis ver, es una iluminación a RGB muy completa y la vamos a explicar paso a paso y con todos los detalles. Bueno, como ya vimos en el primer capítulo, la placa base que hemos elegido no tiene un controlador a RGB, es simplemente RGB, así que vamos a necesitar un controlador de terceros para poder controlar y sincronizar todos los componentes a RGB que tiene la placa base. En este caso, los que ya vienen incluidos, que son los de los tres ventiladores a RGB que vienen incluidos, los del gabinete y los del disipador de la CPU. Vamos a utilizar este controlador que hemos comprado en AliExpress, muy barato, muy económico. Hay varios de esta misma marca con diferentes funciones. Yo he comprado este que se activa con la música y que se sincroniza con las notas musicales. Luego lo vamos a ver un poquito más adelante. Y es muy sencillo, la verdad es que para nada es complicado. Lo primero que vamos a hacer es explicar un poquito cómo funciona esto del RGB y cómo se conecta en estos controladores. Bueno, aquí lo estáis viendo. Como os comentaba, es económico. Lo podemos encontrar con diferentes funciones. Yo he cogido este que se sincroniza con la música. Y bueno, como podéis ver, sirve para las Asus, para las placas bases Asus, MSI y Gigabit. Esto significa que podemos pasar el control de la iluminación a la placa base o utilizar el propio controlador. Pero bueno, esto lo veremos más adelante. Bueno, ahí podéis ver las características que tiene. Tiene para controlar 8 ventiladores y 10 RGB. Y aquí lo que os comentaba, trae un dispositivo para poder controlar desde la placa base o desde el control remoto. Ahí viene para poderlo resetear en caso de que se vuelva un poquito así raro. Lo podemos resetear con ese botón. Yo no lo tengo así porque no me ha fallado. Y no es que sea algo que pueda fallar. Tiene ahí un imán para sujetarlo a la placa base. Y en fin, vamos a lo que realmente nos interesa, que son las conexiones. Bueno, ahí podéis ver que tiene un micrófono, que es donde va a recoger el sonido para hacer los movimientos musicales o las notas musicales. Las pasa a iluminación a RGB, a iluminación de los LED. Bueno, y aquí lo que os comentaba, este es el mando a distancia que viene, con las teclas de funciones, las teclas musicales, los modos musicales que tiene, para que bailen las luces así al son de la música. Y luego trae un botón, que es lo que comentábamos antes, por si queremos pasar el control a la placa base o hacerlo desde el controlador. Bueno, ahí vienen las conexiones que hay para poderlo controlar desde la placa base. Como ya vimos en el primer capítulo, esta placa base que yo he comprado no tiene controlador RGB, con lo cual esto no lo vamos a hacer, no vamos a utilizar ese cable. Bueno, ahí estoy señalando el cable de alimentación, muy importante, indispensable tener que alimentar el dispositivo. Luego este es el botón que hemos visto de reset, que yo no lo voy a utilizar porque no me parecía oportuno, prefiero tener el botón de reset en el ordenador y no en este dispositivo. Este otro cable es el que hemos comentado, el que va conectado a la placa base si queremos utilizar la placa base como controlador o el dispositivo Colmón como controlador. Pero en este caso, como os digo, mi placa base MSI no tiene controlador RGB, así que tampoco vamos a utilizar este cable. Vamos a utilizar el Colmón como controlador y sincronizador de las luces LED. Otra cosa que vamos a tener en cuenta es que los ARGB son los que vamos a utilizar para controlar las luces. Los PWM no hace falta que utilizarlos. Los podemos conectar directamente a la placa base, los ventiladores PWM. Y solo vamos a utilizar los ARGB. Estos ARGB que están aquí y estos de los laterales, porque es lo mismo. La misma información, es como si fuera un splitter. Tampoco voy a utilizar este cable porque creo oportuno que es mejor utilizar el de la placa base, el conector CPU fan de la placa base, y el motivo es porque a mí no me funcionaba el control de velocidad conectándolo al Colmón. O sea, la BIOS no era capaz de detectar que había un ventilador PWM. Bueno, ahí veis lo que vamos a utilizar, solo los puertos ARGB. Los que tengáis necesidad de utilizar también los PWM, también lo podéis utilizar, pero en mi caso no he conseguido controlar la velocidad de giro utilizando los PWM, tal y como especifica el fabricante. No he sido capaz porque la placa base no los detecta. Así que lo único que voy a hacer es utilizar el cable de alimentación y los cables ARGB de los diferentes componentes que vamos a ver ahora. Bueno, otro que vamos a poner a RGB es un disipador de M.2
bastante sencillo de utilizar y que sea funcional o no, eso ya tengo mis serias dudas. Mi opinión es no poner estas cosas, pero bueno, es una opinión mía porque, no sé, me da la sensación de que esto en vez de refrigerar va a calentar más. Pero no sé, puedo estar en un error, pero lo suyo es poner un disipador si realmente queremos que funcione, es poner un disipador con un pequeño ventilador tipo turbina para que mueva todo el aire caliente que produce el M.2, que si le vamos a dar mucha carga es cierto que se llegan a calentar bastante y bajan el rendimiento, bajan la velocidad. Bueno, también vamos a poner unos disipadores ARGB en las memorias RAM, vamos a poner 2. Como os comentaba en el primer capítulo, no vamos a poder utilizar los módulos de RAM tipo portátil con los adaptadores porque sobresalen demasiado. Pero bueno, en el caso de que no queramos tener ARGB en la iluminación, pues van a funcionar bastante bien, sin merma de velocidad. Bueno, a ver si los saco de ahí porque viene un poquito comprimido. Bueno, pues vamos a utilizar estos disipadores de memoria RAM. Vienen con una conexión para no tener que conectar tantos cables, así que vienen en serie, se van conectando entre ellos a través de este conector. Y el último es el que va al controlador ARGB, bien sea placa base o el controlador de terceros que hemos comprado en este caso. Digamos que lo más complicado en estos casos no son las conexiones, porque simplemente es conectar los ARGB al controlador, sino el poder disimular tanto cable que hay en el ordenador, en la caja. Quizás eso va a ser lo más difícil que hay, disimularlos, ponerles bridas y que quede todo bien ordenado. Bueno, otra cosa que vamos a poner es esta barra ARGB, también queda muy chula. Para poder disimular quizás los tantos cables, vamos a ponerla para que tape un poquito el controlador, la parte delante del controlador. Si es cierto que dependiendo de la caja de la CPU, pues lo pondremos bien en un sitio o bien en otro donde quede mejor. Yo lo voy a poner ahí en ese sitio para lo que os comento, para disimular un poquito tanto cable y tanta conexión. Pero al tener un imán, pues ya os digo que lo podéis poner donde queráis. En un lateral, ahí puesto arriba, en fin, donde mejor os quede a vosotros. Yo lo voy a poner ahí por lo que comentaba, para poder quitar un poquito y disimular los cables que se van a producir tanto cable ahí dentro. Quizás es uno de los inconvenientes y es donde vamos a dedicarle mayor tiempo. Y es organizar todos los cables que hay en el ordenador. Bueno, y por último vamos a poner este ARGB que va encima de la conexión de la placa base, de la alimentación de la placa base de los 24 pin. Quizás sea uno de los más discretos porque no tiene mucha fuerza, mucha iluminación. Como podéis observar ahí trae unas luces a través de unos cables de fibra óptica y eso le va a restar luminosidad. Quizás como es barato, son económicos, pues tampoco le vamos a pedir mucho más. Iría en esa posición que luego veremos más adelante, que como os comento, bueno, es un poquito quizás lo que peor queda, pero bueno. Bueno, como os expliqué al principio, este es el dispositivo que va a controlar todas las luces ARGB y es, por decirlo de alguna manera, un splitter en el cual va a replicar todas las señales ARGB. No sé si lo comenté en el primer capítulo, hay que tener cuidado con los ventiladores para que empiecen todos la sincronización en el mismo sitio. En caso de no ser así, los tenemos que girar 90 grados o 80 grados para que empiecen toda la sincronización al mismo tiempo. Bueno, lo que os comentaba, trae un imán y lo podemos poner donde queramos, porque no hay ningún tipo de problema. Este otro trae otro imán y lo que os comentaba lo voy a colocar así para disimular el cableado. No hay otro motivo sino que disimular el cableado que se va a generar. Si ya tenemos bastante, pues con esto vamos a generar aún más. Y bueno, lo que os comentaba, hay que aprovechar los agujeros que trae el gabinete y pasar los cables de forma disimulada por ahí, por detrás cogerlos con bridas y poco más. Tampoco tiene mayor explicación que la que vamos a ver ahora. Así que lo que vamos a hacer pues es eso. Una vez que hemos aprendido las conexiones que trae este dispositivo, pues simplemente es aplicarlas a lo que hay. Esa es la conexión, que es una conexión tipo SATA, conexión de fuente que va a la fuente de alimentación. La RGB no es que consuma en exceso, y así que puede ir todo perfectamente por ese cable de alimentación.
Luego vamos a separar los cables a RGB, los que vienen de los ventiladores, los que vienen del disipador, de la fuente de alimentación y los que vamos a poner a mayores. Como podéis ver, hay una gran cantidad de cables. Pues los vamos a separar, los vamos a poner unas bridas y los vamos a ordenar. Lo que os comentaba, estos ventiladores que vienen en este gabinete no vienen con un controlador PWM, lo que es tradicional, estándar. Viene una conexión a través de SATA. En todo caso, si tuviéramos conectores a RGB, como os he comentado, yo recomiendo ponerlos directamente a la placa base. Es más seguro poner los conectores PWM de 4 pin a la placa base que no a través de este controlador. Bueno, quedaría así, como podéis ver. Tampoco es que me haya esmerado mucho, porque no se van a ver esos cables, pero sí tener un mínimo de organización, aunque es casi imposible porque no hay casi espacio. Bueno, estos son los conectores de la fuente de alimentación de los dos ventiladores que trae el gabinete, ojo. En vuestro caso traerán un conector PWM tradicional que yo os recomiendo poner a la placa base. Y esto es un splitter que trae a mayores, a RGB, para que si solo tenemos un conector a RGB no perdamos esa conexión, sino que va puesta en serie y no en paralelo como viene en el conector. Es igualmente funcional conectar un conector al colmón y los otros en serie a través de esos splitters. Bueno, pero eso lo vamos a ver ahora y no va a haber ningún tipo de problema. Así que ya sabéis, todos los conectores a RGB los vamos a pasar por un agujerito de la placa base y todos los vamos a pasar por aquí adelante. Todos, que son los que van a ir conectados al controlador. Así que los vamos a pasar por aquí. Evidentemente, como tenemos, creo recordar, 8 o 10 ARGB, pues los vamos a conectar todos al colmón. Pero bueno, para hacer un ejemplo, vamos a conectar unos en serie. Como podéis observar, hay otro conector ahí VDG, que esos son para las placas base gigabit. Bueno, lo que os comentaba, vamos a meterlo ahí. Todos los cables ARGB de 3 pin. Acordaros de que hay RGB de 5 pin, que es el que trae esta placa base, que no tiene nada que ver con estos RGB de 5 voltios y 3 pin. Son completamente diferentes. El ARGB, como bien sabéis, admite multicolor, diferentes colores en un mismo dispositivo, y el RGB no. Bueno, vamos ahora con las conexiones. Vamos a desconectar para trabajar un poquito mejor con él. Ya tenemos ahí todo conectado, así que no es difícil. Bueno, lo que os estaba diciendo al principio del vídeo, este controlador no deja de ser un splitter de conexiones a RGB y PWM, todas ellas controladas por el propio dispositivo, que a su vez puede pasar ese controlador a la placa base. Bueno, la conexión es bastante sencilla. Vamos a poner, como estáis viendo ahí en la imagen, el conector con los dos pin que están más unidos y el otro pin que queda un poquito más alejado, pues en esa posición. Tampoco es que sea muy complicado hacer esto. Podemos utilizar los puertos que trae el colmón, o si queremos, como podéis ver ahí, del propio cable sale otro cable que tiene la misma conexión, pues para esto sirve. Si no tenemos tantos puertos, pues utilizamos ese, lo ponemos ahí flechita con flechita y ya quedaría haciendo la misma función. En vez de utilizar el puerto del colmón, ese, pues utilizamos este. Para esto sirve ese ladrón, por decirlo de alguna manera. Y esto otro, pues iría a la placa base gigabit. Solo en esas placas base, que yo sepa o que tenga entendido, funcionan solo ahí. Bueno, vamos ahora a instalar este disipador M.2. Viene también con un ladrón ARGB, con un splitter ARGB. Lo ideal sería comprarlos todos así en caso de que solo tengamos un puerto y queramos utilizar el de la placa base ARGB. Así no nos quedaríamos sin él. También venden splitter ARGB, no habría ningún tipo de problema. Como podéis ver, las conexiones son bastante sencillas. Y en caso de no tener ARGB, como vimos ahí, podemos utilizar ese otro tipo de puerto para enchufarlo. En caso de no tener ARGB, lo haría un multicolor, un rainbow y a correr. Bueno, viene con estas almohadillas térmicas que vamos a tener que poner al M.2 y la otra al disipador. Bueno, vienen dos
espesores diferentes. No sé, yo no sé si he cogido el más ancho o el más estrecho. La cosa es que quede bien la unión entre los componentes del M.2 y el disipador, para que pueda pasar el calor, para que pueda circular el calor de forma eficiente del M.2 al disipador de aluminio, que yo entiendo que será de aluminio. Y para eso es esa almohadilla, para que haga de unión entre los componentes del M.2 y el disipador. Es un disipador básico, es un disipador estático, pero como os comentaba, no sé si funcionará bien, funcionará mal. Y la única solución para saber si cumple con su misión es monitorizar la temperatura del M.2. Lo ideal sería hacer una transferencia, por ejemplo, de 10 gigas o 20 gigas con el disipador y sin el disipador puesto, para ver la velocidad y la temperatura que llega a alcanzar. Se entiende que con el disipador puesto debería de tener una temperatura inferior. Yo, como os comentaba, tengo mis serias dudas, no he hecho la prueba. Quizás haga ese tipo de prueba, poner este disipador, hacer la prueba, a ver qué temperatura coge, haciendo una transferencia de 20 gigas, mínimo 20 gigas, algo fuerte para que se estrese el M.2, y repetir la misma operación sin el disipador, para realmente saber si funciona o no funciona en este tipo de inventos para ventilar o para refrigerar, mejor dicho, el M.2. Pero lo que sí es cierto y lo que es evidente, que si ponemos un disipador con un ventilador tipo turbina, bien hace, yo entiendo que eso sí que va a funcionar bien y va a mejorar el rendimiento, que no esta cosa estática, que no tiene simplemente pues es ese mazacote de aluminio ahí, que se entiende que va a pasar ahí el calor y de ahí se va a disipar. No sé, pero ya os digo que lo suyo es hacer una prueba. Quizás la hagamos a ver si realmente funciona o no funciona. Bueno, le colocamos esta chapita que es para que se sujete bien y no se caiga. Le ponemos con los 4 tornillos. Quizás hubiera sido mejor poner otra almohadilla para que hiciera más presión ahí. Pero bueno, como ya os digo, haremos pruebas para realmente saber si funciona o no funcionan estos disipadores pasivos. Esa es la forma de decirlo, disipadores pasivos. Bueno, pues nada, lo ponemos ahí en su posición. Acordaros de poner bien este disipador para que quede libre tanto los pins que van ahí en el conector como para el tornillo quede bien. No lo pongamos ni muy a la derecha ni muy a la izquierda. Tiene que ir centrado para que podamos acceder a lo que os comentaba, poner este tornillo bien y poner luego las conexiones dentro del puerto M.2. Bueno, pues nada, el siguiente paso sería poner el conector a RGB en alguno de los que tengamos libres. Si no tenemos libres utilizamos el splitter, pero como tenemos 10, tenemos más que de sobra. Así que nada, lo ponemos a continuación en cualquiera, ya lo mismo, porque como os comento, es la señal de salida es la misma para que todo esté sincronizado. Y bueno, lo que os comentaba, lo complicado es todos estos cables que se nos están generando aquí a mayores, pues que queden disimulados, que no queden ahí unas cosas encima de otras. Quizás eso es lo más complicado, que dependiendo de cada caja o de cada gabinete va a quedar mejor, va a quedar peor, vamos a tener más espacio o vamos a tener menos espacio. Como podéis ver ahí, lo suyo es meterlo por esos agujeritos que están ahí, a la parte de atrás. Así que si tenemos tiempo lo vamos metiendo para que quede disimulado, para que no quede ahí tan mal. Y bueno, pues nada, vamos al siguiente que vamos a poner, que es el de la conexión de 24 pin de alimentación de la placa base. Bueno, lo que os decía al principio del vídeo, quizás este es el más cutrillo de todos. Son comprados todos en China, productos económicos, pero bueno, algunos tienen mejor calidades que otros. Y nada, como os digo, la verdad es que no queda muy fino, que digamos. Bueno, la conexión es fácil, simplemente es que meterlo ahí con esas pestañas que tiene, que lo coja ahí
lo que es en la base del conector. Pues si os fijáis, tiene ahí unas pestañas, pues nada, es hacer un poquito de fuerza, esas muescas para que entren ahí y nada más. Se puede mover, se puede recortar también si queréis, no ponerlo tan grande, porque como os digo, son unos LED que van conectados a unos cables de fibra óptica, que es por donde va a ir la iluminación, por el interior de la fibra óptica. Y nada, tenemos un poquito de paciencia para meterlo ahí, porque ya os digo que cuesta un poquito meter las pestañas en el conector porque viene muy justo. También va a depender de la caja que tengamos, de la caja del PC que tengamos, si es más grande, si es más pequeña, tengamos o no espacio. También va a ser un hándicap para poner este tipo de RGB. Bueno, lo que hemos visto hasta ahora, la conexión es la misma, los puertos son los mismos. Como os decía, podemos utilizar la conexión ARGB que trae el dispositivo, el concentrador, el splitter, el colmón, o podemos utilizar otro cable que tengamos libre que salga de otro conector ARGB. Tenemos esas dos opciones, creo que eso ha quedado suficientemente claro, que podemos utilizar una u otra. En mi caso voy a utilizar esta que trae aquí, porque como trae 10, trae de sobra, pues queda mejor aquí, así no le resta energía, pero bueno, se entiende que el consumo es mínimo y tiene energía suficiente para abastecer a los 10 puertos ARGB que trae. Así que nada, pues lo que os comentaba, yo creo que lo peor de todo es la cantidad de cables que se generan ahí, intentar disimularlos de la mejor manera posible y para que quede todo disimulado. Como podéis ver ahí están todos esos cables, no sabemos muy bien qué hacer con ellos, no tenemos huecos donde meterlos y quizás es lo peor de todo. Bueno, vamos ya con la parte final del vídeo donde ponemos los disipadores de la memoria RAM. Yo no soy un experto en esto, en estas cosas, intentaré explicarlo lo mejor que pueda y como yo creo que funciona. Sí es cierto que había que mirar un poco las instrucciones antes de hacer esto, pero bueno, vamos a intentar hacerlo lo mejor posible y ya os digo que es mejor utilizar el sentido común a la hora de hacer estas cosas que no hacerlo deprisa corriendo y poder dañar los módulos de memoria. Bueno, viene con una llave Allen para abrirlos y nada, pues lo que yo entiendo que se hace con esto pues es poner las almohadillas térmicas, que son las que van a facilitar que pase el calor de lo que es el módulo de memoria a estas chapitas de aluminio y se pueda refrigerar, se pueda ventilar. Una bobada, porque muchas veces estas memorias apenas cogen temperatura. No son como los M.2, que sí es cierto que pueden coger temperatura. La memoria RAM, o sea, a no ser que estemos haciendo algo muy activo, sí, de mucha carga, no es un componente que se suele calentar mucho. Y como están tan cerca del ventilador, pues van a coger el aire frío que entra, o sea, siempre va a estar en un sitio donde se mueve el aire. No van a estar en una zona apartada. Pero bueno, vamos a ponerla porque queda bonito y es la moda y se llevan así estos módulos ARGB. Bueno, vamos a situarnos para que queden los conectores hacia abajo de donde está el controlador, muy importante. Lo situamos bien antes de poner nada, que queden los cables hacia abajo. La ranura, la hendidura de la memoria RAM también vamos a ponerla que quede en su sitio. O sea, antes de poner nada ni de hacer nada, lo que vamos a hacer es ver la posición de la memoria RAM y cómo quedarían los cables antes de colocar esas almohadillas. Yo voy a poner una justo encima de los módulos de memoria, como podéis ver ahí. Acordaros también de los tipos de memoria que hay. Estas memorias de escritorio no tienen nada que ver con las memorias de escritorio registradas. Como podéis ver ahí, tiene 4 módulos por un lado y 4 por otro, y en medio de esos 4 módulos no hay nada. Si fuera una memoria de servidor, memorias registradas, llevarían ahí el módulo del registro, que es donde lleva el registro, en otro chip. Es una forma sencilla de diferenciarlas. Evidentemente no son compatibles unas con otras. No podemos mezclar diferentes tecnologías de escritorio y de servidor. Bueno, que me enrollo. Vamos a poner esto, que la verdad es que no, pensaba que era más sencillo. Poner este disipador, esta lámina térmica, la vamos a poner ahí, que es donde realmente, que es lo que se calienta y que es lo que sobresale.
Bueno, queda un poco así torcida, no conviene tocarla mucho, pero lo suyo es ponerla ahí, donde están los disipadores, donde está el almacenamiento de la memoria. Una por un lado y otra por otro. Como os digo, no conviene tocarla mucho, ponerle mucho los dedos. Irían justo ahí. Vamos a dejar libre donde van las muescas, también muy importante. Dejar libre los laterales donde van los enganches de la placa base. Fijarnos muy bien cómo va puesto, si van al revés, no hacer las cosas deprisa. Es decir, esto iría así, pues lo ponemos así, que pegue justo en la parte de arriba donde está la iluminación. Cuidado ahí, no lo estropee, no lo vayamos a poner peor de lo que está. Lo pondríamos ahí bien pegando en la parte de arriba. ¿Que no nos queda bien? Pues nada. No es un pegamento que no se pueda quitar. Simplemente es levantar otra vez y volverlo a poner. Con mucho cuidado. Atornillamos otra vez. Ahí los tornillos lo ponemos bien, apretando, pero sin pasarnos. Como podéis ver ahí queda un poco raro. Pero bueno, lo suyo es que toquen bien las láminas que hemos puesto con el disipador. Eso luego no se va a ver porque va a quedar ahí metidito, así que no hay problema. Eso va a quedar ahí metido y no va a haber ningún tipo de problema porque no se va a ver. La cosa es que toque con el aluminio para que pueda pasar el calor de la memoria al aluminio. Pase la corriente de aire que entra hacia la CPU y se refrigere. Eso es la misión que tiene. Aunque quizás sí es cierto que aquí sea más estético que práctico. Todas estas lucecitas lo único que pueden generar pues es eso. Más cosa estética que práctica. Pero bueno, como os comentaba al principio, lo suyo es hacer un antes y un después de temperaturas. Para saber si realmente esto sirve o no sirve. Un antes y un después, por ejemplo, jugando media hora o haciendo una transferencia o haciendo un renderizado o algo que consuma mucha capacidad de movimiento entre las memorias. Y bueno, bien sencillo, simplemente miramos a ver dónde está ahí las pestañas y apretamos. ¿Que nos hemos equivocado? Pues nada, le damos la vuelta, desmontamos y volvemos a montar. Lo ponemos ahí, apretamos ahí, que quede bien puesto y ya está. Tampoco tiene mucho misterio. Bueno, como podéis ver ahí, pues es 1 milímetro el que está mal. A ver si os enseño ahí dónde estamos. Fijaros ahí ese trocito que pega de aluminio con el disipador. Es nada, es 1 milímetro, pero no podemos apretar porque no entra. Cuidado con estas cosas porque nos podemos cargar los zócalos de la memoria RAM. Fijaros ahí ese milímetro que está mal. Hay que quitarle otra vez ese disipador y ponerlo bien. Hay que tener mucho cuidado con estas cosas porque nos lo podemos cargar. Ese milímetro que está ahí, como podéis ver, ese pequeño milímetro que ha quedado ahí mal, ya hace que no entre la memoria en su sitio. Así que nada, toca desmontar y toca volverlo a hacer. Vamos a desplazar ese milímetro que quedaba. Nada, lo desplazamos un poquitín solo y ya quedaría. Es la primera vez que hacemos esto, pues no pasa nada. Si nos equivocamos es mejor dedicarle un poquito más de tiempo a dejarlo perfecto, que no forzar un poquito los plásticos y que podamos romper algo. Una vez que hemos hecho esto, nos volvemos a fijar bien en ese punto que es donde tocaba y tenemos que escuchar el clic que hacen los conectores cuando bajan. Apretamos bien, vemos que se mueven y vemos que todo queda correcto. Ya os digo que es mejor repetir los pasos que no meter las cosas ahí que queden mal y que en un futuro puedan generar un problema. Como podemos ver ahí, ya se han cerrado los conectores esos rojos que lleva, con lo cual ya quedaría bien. Bueno, la siguiente memoria es igual, es lo mismo. Nos vamos a fijar que quede bien centrada la memoria en la canaleta de aluminio. Vamos a poner los disipadores, uno a cada lado de los módulos de memoria y poco más. Vamos a hacerlo así a cámara rápida para no alargar más esto. Nos fijamos bien cómo van colocados,
con la hendidura que esté en su posición para que la conexión nos quede bien, no nos quede ni muy arriba ni muy abajo. ¿Nos hemos equivocado? Bueno, pues nada. Ya os digo que cuanto más veces nos equivoquemos y más veces tengamos que poner la pasta térmica esa, peor. Porque vamos a ponerle grasita, vamos a ponerle suciedad y en fin, queda bastante peor. Venga, ponemos el otro trocito, la ponemos ahí. Y ponemos la chapita de aluminio para que intente refrigerar lo mejor posible. Vamos a poner ahí los tornillos, apretamos, sin pasarnos, ojo. Son componentes delicados. Y venga, los ponemos ahí y luego hacemos las conexiones. Como os decía, vienen en serie. Para no tener que llevar dos cables ARGB a cada módulo de memoria, pues solo llevamos uno. Y van conectados en serie. O en paralelo. En este caso yo creo que sería un conector que va en paralelo hacia los dos módulos ARGB. Van en paralelo. Bueno, total, no hay que darle mayor importancia a ese detalle. Solo que de los dos módulos de memoria RAM solo va a ir uno hacia el controlador ARGB. Como podéis ver ahí tiene otra conexión si no disponemos de conector ARGB en nuestra placa base. Como podéis ver ahí ese pin que trae también para conectar. Bueno, unimos esos dos conectores. Como podéis ver queda otro libre para otro tercer módulo de memoria RAM. Pero en este caso, como no vamos a poner más módulos de memoria RAM, lo que vamos a hacer es conectar ahí el otro extremo del conector ARGB. En el caso de que queramos poner un tercer módulo ARGB, pues lo conectaríamos ahí. En este caso, como no tenemos un tercer módulo o un cuarto módulo, pues ponemos ya el terminal final que va a ir a la ARGB. Curioso que tiene, como habéis visto ahí, tiene 4 pins, pero sin embargo el ARGB solo tiene 3. Bueno, alguno se queda perdido por el camino. Como podéis ver ahí solo hay 3, no hay 4. Vamos a intentar disimular un poquito ahí los cables. Luego le dedicaré un poquito más de tiempo a hacerlo mejor. Y bueno, pues nada. Espero que os haya gustado el vídeo. Ahora vamos a ver cómo funciona, cómo se ilumina. Y haciendo así una pequeña valoración, pues bueno, eso estéticamente queda bien. Ahora funcional, pues lo sabremos cuando hagamos los estudios de temperaturas. Si realmente refrigera bien o refrigera mal. Ojo con que tenemos que conectar la alimentación al controlador ARGB. Que no se nos olvide que lo hemos desconectado. Como veis tiene ese imán. Se pone bastante bien. Lo podemos poner ahí. Disimulamos los cables. Ya os digo que yo le dedicaré otro poquito más luego fuera de cámara a poner los cables, a poner con una brida o ponerlo algo un poquito mejor. Bueno, y ya para finalizar vamos a poner la barra RGB esta también, que es muy chula, y la conexión es la misma, tampoco tiene mucho misterio. Viene con esos conectores, con el splitter, con el ladrón ARGB y con el otro conector que va, supongo yo que irá algún puerto de la placa base o algún conector que la pueda alimentar de 5 voltios. Si es cierto que no viene dónde conectar ese otro que está ahí. Quizás sea para alguna otra placa base, gigabit o MSI o realmente ese otro conector casi no viene información de dónde va conectado. Pero bueno, lo suyo es tener conectores ARGB. Si no tenemos conectores ARGB no tiene mucho sentido comprar este tipo de cosas porque no lo vamos a poder sincronizar. Bueno, vamos a utilizar ese conector que queda mejor que no utilizando solo los laterales que están ahí porque pueden interrumpir. Así que nada, lo metemos todo para allá abajo.
a lo como quiera. Ya le digo que le dedicaremos fuera de cámara un poquito de tiempo a conectar eso, y eso, lo que os decía, fijaros ahí que bien queda disimulado y no se ve todos esos conectores. Pero lo suyo es dedicarle tiempo, poner una brida, tenerlo todo bien ordenado. Todos los conectores ARGB que nos han quedado por ahí sueltos. Y bueno, pues nada, espero que os haya gustado el vídeo. Si lo queréis poner en práctica, ya sabéis que esto vale para cualquier placa base, vale para la One and Chi, vale para la Thermitter, vale para, no sé, para la Machinist, para la Hinsa, la Chrysler, o sea, cualquier placa base que queramos ponerle, porque el único requisito, como habéis visto, es el conector SATA, que va alimentado con un conector SATA. No lleva ningún otro tipo de conexiones. Bueno, vamos a ver qué tal se ilumina, y como podéis ver ahí ha funcionado todo bien. Si hay algún ventilador que no está sincronizado, pues ya sabéis, lo tenéis que quitar, lo tenéis que girar 90 grados o 180 grados a derecha o a izquierda para que quede todo bien sincronizado. Bueno, yo no sé muy bien por qué ha hecho esto. No sé, parece que como si se hubiera encendido y se hubiera apagado. Aquí hay, yo no sé si estoy grabando con la cámara panorámica, por eso se ve como esa especie de nieblina, o es que la tengo sucia. Pero bueno, en definitiva es dedicarle tiempo para saber los modos que tiene ARGB, el mando a distancia, cómo funciona también, que es muy chulo lo de la música. Y vamos a ver un pequeño ejemplo ahora. Tiene diferentes modos. Con el mando a distancia podemos cambiar los modos. Ahí podéis ver, podemos cambiar los colores con este mando. Tiene aquí muchas funciones. Ahora la fuente de alimentación ahí. Como luce también, de colorines. Luego es que esto no enfoca bien, macho, porque tiene colores pero luego no lo saca. La memoria. Luego tiene la función de música, que también puede, dependiendo de la música, también puede bailar. Ponemos así, hola, hola, hola. Como podéis ver, en cuanto habla se ilumina. Hola, 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 hola. Está chulo. 1, 2, 3, 4, hola, hola, hola. Pom, 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 pom. Vamos a poner automático y ahí lo hace automáticamente todo. Tiene más modos aquí de música. Más rápido, más deprisa. Los colores. Aquí tiene todos los colores. Le podemos poner los colores que queramos. Pero son estáticos. Estos colores son estáticos, ¿vale? Luego tiene más modos. El automático. Una pena que no se vea bien. Luego podemos poner la velocidad, que vaya más deprisa y más despacio. Ahí podemos que vaya más deprisa. Toda la sincronización más deprisa. Y va cambiando los colorines. La barra de abajo es una pena porque es que parece blanca, pero es que luego no es blanca, es que luego tiene colores. La cámara no lo capta bien, pero el ojo humano sí. Y ponemos que vaya más despacio, más despacio, más despacio, más despacio. Un poco de pena porque el conector parece ese de 24 pin, parece que no hace bien. Luego otra cosa a tener en cuenta, los ventiladores, si no tienen que hacer el mismo giro, si no lo tenemos que girar el ventilador para que vaya cogiendo la forma. Es decir, tienen que ir girando y iluminándose bien. Mira, ahí es azul, sin embargo la barra de abajo, fíjate, es que la ve, no la ve azul. Qué rabia. Se puede apagar también, si lo queréis apagar se puede apagar, no hay ningún tipo de problema. Se puede quitar también la luz, esa roja que tiene la placa base, se puede quitar. Con el botón se puede encender, apagar. Podemos controlar con la placa base, con el remoto. Nada. La verdad es que está bastante chulo. Estos son los colores. Podría tener alguna cosita más, pero también lo suyo es la música. Le puedes poner con la música
y hace cosas con la música. Hola, 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 hola. Estamos en silencio, no se oye. Si hablas... Hola. Hola. Hola, 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 hola. Bueno, pues eso es lo que tiene. Ya os digo que al que le guste, pues la verdad es que tiene un montón donde elegir cómo funcionar o cómo no funcionar. Podemos ponerlo más rápido, vamos a ver si lo podemos poner más rápido. Ahí estaría a tope de velocidad. Aquí coge el aire, está muy bien este ventilador, porque tiene ahí una especie de filtro, sobre todo para la placa, para la tarjeta gráfica, como podéis ver, viene muy bien, porque le está metiendo el aire justo a donde la necesita. Y aquí arriba puede coger de ahí arriba también el aire y se la está metiendo ahí a todo. Bueno, vamos a quitarlo, vamos a poner un poquito más lento, no sé qué hemos hecho. Ahora no se cambia. Yo voy a ponerse multicolor ahora. Apagamos, encendemos, apagamos, encendemos, multicolor. Ah, no va el multicolor, ¿qué pasa? Hemos puesto demasiada velocidad. Vamos a ponerle menos. Ahora le ponemos ya el multicolor. Bueno, lo que os comentaba, parece que ahí, no sé. Es un poco, bueno, está bien, pero es como si fuera un poquito, no tuviera la suficiente fuerza. Bueno, aquí vemos el controlador, el colmón este, muy barato, económico, que también se ilumina. Los módulos, como veis, le he quitado los otros adaptadores, porque pegaba ahí en el ventilador y me daba miedo. Ese parece que luce muy poquito, pero bueno, es que es por el precio que tiene, tampoco lo vamos a pedir mucho más. Rojo, verde y azul, RGB, multicolor. Los chulos son los de las músicas, se pueden poner con música. Lo que pasa es que con el copyright de YouTube te fastidia. Hola, 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 hola. 1, 2, 3, 4. Hola, 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 hola. Bueno, pues nada, espero que os haya gustado. Dejamos el multicolor, porque con el multicolor va cambiando. Hace primero todos estos multicolores y luego cambia. Va haciendo de los colores, rojo, verde. Y la verdad es que está muy chulo. Va haciendo estos cambios de aquí. Haciendo así rojo, luego se pone así. Y nada. Lástima que no podéis ver esta barra bien, con todos los colores, como los hace bien los colorines. Se pone blanca. A ver una panorámica de para aquí atrás. Bueno, vamos a dejarlo aquí ya. Daros las gracias a todos que seguís el canal, a todos que hacéis vuestras preguntas. Cualquier consulta, si queréis, lo podéis preguntar en los comentarios. Podéis vosotros también, si sabéis la respuesta, responder o lo que estiméis oportuno. O que el canal también es vuestro y entre todos vamos a ir creciendo poco a poco. Un saludo y muchas gracias a todos.